Entonces empezamos a trabajar duro para que la escuela se fuera fomentando. Yo organicé un laboratorio de orquesta sinfónica, porque eso me lo pidieron desde allá de España. Haga un laboratorio. Entonces yo hice un laboratorio de orquesta sinfónica que monté con diferentes músicos. Trajimos músicos de Manizales, músicos de Armenia, y organizamos ese laboratorio y nos íbamos por los municipios tocando, y esos videos los mandábamos para allá, vea que aquí estamos trabajando, y eso nos sirvió para que nos dieran esa dotación, porque si no estamos fregados. Eso nos dio la dotación, pero el trabajo fue un trabajo arduo, duro, porque tuvimos que inventarnos todo el cuento para poder, para poder competir con con los físicos, con los químicos y todo eso otro, que eso la llevaban ganada desde hace rato, eso no tenía ningún problema. Sí. Eh, Eso me tocó a mí, por ejemplo, ¿por qué pide dos oboes? ¿Por qué pide oboe no sé dónde? La sinfónica no, porque es que necesitamos para que el laboratorio quede bien. Y después de que yo pida eso, ¿a dónde me van a dar un instrumento de eso valía en ese tiempo entre 18 y 25.000 dólares. ¿Quién va a dar 25.000 a estas horas? No da nadie eso. No, ni ahora. No, no, eso no se ve. Entonces, yo dije, tengo que aprovechar esta oportunidad, entonces se hizo ese punto. Por eso es que nosotros, No, y todo, eso hizo que la escuela creciera un poco más en esa época. claro, al nosotros, Éramos muy pocos. Ahora yo veo que hay muchos muchachos. En no, esa porque es que época éramos más bien pocos. con el laboratorio nosotros nos íbamos para Marsella, Quinchía, todo eso, y llevábamos, la estrategia que yo monté era que yo montaba una música, yo les mandaba los arreglos a los muchachos de la banda, los de viento, se los mandaba a ellos, y yo me iba con los de cuerda, y cuando ellos ensayaban allá, y cuando llegaba con los de cuerda, juntábamos los dos grupos y ahí ensayábamos un poquito antes y luego presentábamos el concierto ya unido, y eso era un espectáculo, eso era como no, eso era como ver el Real Madrid, mejor dicho, eso era una cosa espectacular. Y de ahí todos los papás querían que los muchachitos tocaran violín, viola, cello, todo eso resultó todo el mundo, y eso se creció el laboratorio, fue por eso, porque ya después los muchachos se graduaban y se venían para acá a estudiar. Hubo muchos que les gustó el violín porque veían cómo era la cosa, porque como en eso no teníamos sino banda, todos los muchachos, y eso nos dio la oportunidad de que se ampliara el arco, que viéramos más. Por eso se tuvo que crear las diferentes prácticas de conjunto. Ahí fue cuando se hubo que crear la de cuerdas sinfónicas, la de banda, la de cuerdas típicas, porque el laboratorio yo lo llevé con cuerdas típicas también. Entonces, eso todo se juntó para que se apuntara todo el mundo. Entonces, todo el mundo se apuntó. Eso nos dio la ventaja de que en todo el departamento se viniera y se vinculara a la universidad. Sí, señor. ¿Mm? Ah, maestro, muy interesante, me parece muy interesante porque si usted bien dice que en ese entonces había poca gente y que eso ayudó a crecer, yo creo que en la escuela contemporánea, por el contrario, ya estamos empezando a ver un problema de sobrepoblación, ¿no? La oferta ha crecido drásticamente después de eso, ¿no? Y Sí, vea, para recordar, vea, a nosotros nos tocó el mínimo de estudiantes por grupo para formar un grupo de una cohorte. Para formar una cohorte tenían que haber 21 estudiantes, y llegaba por decir el 18 de enero. El 18 de enero tenían que haber 21 estudiantes y íbamos en el 15 y habían por ahí como 12. Y entonces nosotros luche, llame al uno, llame al otro a ver si se matriculaba para poder unir los 21, porque si no habían los 21 no se podía abrir la cohorte. Y entonces dele y luche y hágale, llame al uno, llame al otro. Al fin logramos conseguir los 21 estudiantes que se metieran para hacer la carrera.
Eso Claro, pasó, y también, eso sufrimos todo eso, todas las veces sufrimos en ese tiempo, como hasta el 2000, yo no sé hasta cuánto tiempo fue que sufrimos, pero eso sufrimos mucho. Eso se fue arreglando poco a poco, pero al principio fue demasiado duro conseguir la cohorte. también hay que recordar cuando la carrera era un filtro para poder meterse a otras carreras. No había examen, prueba de admisión. Entonces los de medicina, como les quedaba tan difícil meterse a medicina por el puntaje, entraban a música y ya después de estar en música, al siguiente semestre se matriculaban en medicina. Más de uno hizo la carrera de medicina así. Pues es que ese era el problema de nosotros, ese fue el problema grave de nosotros, porque nosotros arrancaba en el primer semestre, digamos, bueno, que nos iba muy bien, 30 estudiantes arrancaban el primer semestre, y cuando se iban a graduar, se graduaban por ahí 2 o 3 estudiantes, no se graduaban más porque no habían más. Los grupos eran unos grupos muy pequeños, porque lo que usted está diciendo, se salían en la medida que iban adelantando el semestre, se salían. Entonces, a la hora de graduarse, se graduaban 2 o de mucho 3. Igual también se matriculaba mucha gente que le gustaba la música, pero pues la música no gusta de todo el mundo. La música es difícil No, es que mantener el ritmo, entonces muchos no aguantaban el ritmo, veían que no progresaban o de pronto no le dedicaban mucho tiempo al cuento y se terminaban por aburrir también muchos. la música, la música es una pasión y la verdad que, por ejemplo, gracias a Dios que mis compañeros de trabajo, todos han sido unos apasionados por la música, todos. Y entonces le metíamos mucha pasión para que eso Maestro, funcionara bien. yo le tenía una pregunta, precisamente le iba a preguntar eso. ¿Quiénes fueron esos profes que en ese entonces fueron el equipo de trabajo de la escuela de música? ¿Quiénes fueron esos como los que usted llama apasionados y los que pues trabajaron al hombro suyo, me imagino? Pues en ese tiempo estaba, pues mire, cuando yo llegué estaba el profesor Efraín, el profesor Cristóbal, estaba el profesor, ya estaba Freddy, ya como que había llegado Katia, estaba Alejandro también, Alejandro llegó conmigo. Siempre fue que llegamos un grupo de profesores, pero ahí estábamos los para nombrar. Estaba Juan Humberto, estaba Katia, pues de los que ahora están todavía ahí. Estaba el maestro Héctor, Benjamín Héctor Rey me dice, y Héctor Rey también, sí, Héctor Rey. me dicen que Katy era estudiante pues en ese entonces. Sí, Katia ya era profesora, pero ella ya estaba para graduarse de profesora, entonces ella ya dictaba clases aquí y tal, y luego se graduó. Pero ella, pues, nosotros por la necesidad, porque en ese tiempo todavía un decreto, por la cuestión de que no había profesores de graduados, licenciados en música, entonces a ella le dieron, el ministerio le dio la chance de que fuera profesora en la universidad mientras se graduaba. Entonces sí ella tuvo la oportunidad.